Otra vez yo. Créanme que no quería salir tanto en este congreso, pero bueno, así es la situación. Bueno, vamos a hablar un poquito final de lo que estamos haciendo con la terapia diamagnética, de cómo hemos llegado a esos estudios, de cuáles son los resultados y qué son estudios realmente lo que estamos logrando hacer con estos procesos de la consulta diamagnética. Voy a hablar algo un poco más de lo que hablamos esta mañana, recordar que los estudios de diamagnética se han trabajado desde el proceso de laboratorio, primero para entender la diamagnetoterapia a través de los cultivos, del manejo, como lo estamos viendo en este caso, donde mejorábamos los conceptos, donde encontramos organelos unicelulares diamagnéticos, donde después encontramos que ese diamagnetismo podía estar conformado en diferentes organelos celulares, en la matriz, en el concepto y en el contexto a nivel de mecanotransducción, que teníamos una membrana celular muy importante de concepto diamagnético y que no solo nos ayudaba en la movilización de la membrana, a la adaptación del proceso eléctrico de esa membrana, a tener una despolarización de membrana y llevar esos milivoltajes adecuados entre 60 y menos 80 dependiendo del tejido que estemos manejando, que lógicamente hay una rotación en un pulso continuo que puede hacer una dispersión a través de toda la matriz para crear un concepto de manejo de todo el tejido, como lo decía el Nobel del año 2019, donde la matriz celular era un solo organelo y podíamos trabajar en conjunto para todo esto, donde la susceptibilidad magnética la entendemos gracias a la resonancia y por eso podemos hacer variabilidad de la onda diamagnética que estamos colocando, que estas son las cosas que están investigando no solo nosotros, sino en general toda la parte de campos eléctricos pulsados, electromagnéticos pulsados, como lo decía Serafín, donde estamos haciendo los pruebas de cáncer, donde estamos haciendo inmunoterapia, desarrollo de medicamentos, de tecnología, inducción a la apoptosis, como lo decías, que sin tener que tener específicamente un cáncer, porque hay tumores benignos muy agresivos, como en enfermedades como la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, que son tumores benignos pero mortales cuando salen a nivel central. Entonces no solo la apoptosis la trabajamos a nivel del proceso de cáncer. Lógicamente diagnósticos como la radiogenómica, teniendo un poquito más el contexto de la evaluación de lo que el paciente necesita en todo el camino, desórdenes neurológicos, regeneración de tejidos y algunos conceptos que hoy vamos a hablar en este punto. Recordar, muy importante, el proceso de lo de hoy, la verdad, hoy estoy muy sorprendido del Congreso, no solo el nivel tan enorme, sino los resultados tan maravillosos que han obtenido. Realmente hoy siento que este es un poquito de más de las grandes cosas que ustedes han visto, pero sí es importante recordar ese manejo de líquidos. Se ha vuelto qué se maneja, cómo se maneja, cuándo coloco high, cuándo coloco low, cuándo no lo coloco, y poco a poco la idea es darles todo este contexto de entendimiento, cuándo debemos sacar y cuándo no debemos sacar líquido intracelular cuando es una aceleración directamente del proceso que estamos manejando. Lógicamente todo esto lleva a un amplio manejo de terapéutica a través del electromagnetismo, no solo a nivel de pericio y la tecnología diamagnética. Quiero poner en contexto claro, trabajo con mecanotransducción de muchas áreas. Lo que pasa es que esto es como cuando uno empieza a manejar, le entregan una moto, una bicicleta, un carro y le entregan después el Ferrari. Uno deja los otros carros. Entonces no es porque no le funcionen, sino porque tiene unos contextos interesantes que posiblemente dan mejor resultado, no posiblemente, sino eso es lo que hemos observado. Desde que empezamos a trabajar el proceso de autoinmunidad y ya desde el concepto regenerativo, queríamos trabajar con la biotecnología como un apoyo específico de lo que estábamos manejando, donde encontramos estos pacientes que tenían una regulación muy importante en artritis reumatoidea, en lupus, y quienes vayan a ir a Colombia al Congreso van a encontrar un médico ortopedista muy eminente que trabajaba la CTOS Wave, tiene un infarto agudo de miocardio por un lupus eritematoso sistémico, llega a nuestra consulta para mirar si rehabilitamos un poco su musculatura después de 26 días de unidad de cuidado intensivo. Hacemos la rehabilitación y encontramos un segundo efecto positivo donde la cirugía que tenía que hacer de corazón abierto deciden no hacerla porque encuentran una revascularización cardíaca. Pero lo más interesante, 4 meses después toman todos los anticuerpos para lupus y sale negativo. ¿Era lo que esperábamos? No, pero quiero comentar el contexto de lo que estamos encontrando. Pero evidentemente hay un órgano, porque nosotros trabajamos con impresión 3D para un futuro hígado, para un futuro riñón, para un futuro corazón, pero definitivamente este aparatico todavía no creo que se logre hacer un trasplante. Y tiene muchas funciones que todavía no encontramos.
Cuando ustedes hablan con los psiquiatras y con los neuropsicólogos, ven que los estudios maravillosos vienen del año 1980, 1990, algunos del 2000, pero no tenemos nuevos contextos. Y como decía el presidente de la Sociedad Mundial de Neurología, tenemos medicamentos para neurología con una biología molecular encontrada totalmente novedosa y con medicamentos que todavía manejamos hace 40 años. Entonces, este es el punto. Cuando tenemos un efecto circular, donde la mente actúa sobre el cuerpo y el cuerpo actúa sobre la mente, viene en un contexto muy interesante. Yo les contaba un poco sobre la teoría de cuerdas ayer a algunos médicos que estábamos, algunos fisios que estaban viendo el contexto de la diamagnetoterapia, y les decía cómo es de importante la condición no solo de tener la buena suerte de darle una buena relación al paciente, sino entenderle y hacerle entender al paciente lo que estamos haciendo. Esta mañana que estamos hablando mucho del concepto inmunológico, de cómo se maneja, de la interleuquina, el neuropéptido, y cuando se empezó la parte de nanofarmacología, las interleuquinas lo eran todo. Y entonces todos aprendimos de interleuquinas y desde ese momento la psiconeuroendocrinoinmunología, que así empecé a decir mis conferencias rápidas, porque era decir una palabra larga rápidamente, pues entonces todo el mundo habla de inmunología, pero esto es interesante. Estamos hablando de un linfocito que recibe hormonas, cortisol, prolactina, hormona de crecimiento y melatonina, que reciben neuropéptidos como la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina y la dopamina, que recibe factores de crecimiento y que reciben neuropéptidos endocrinos o neuroendocrinos que ayudan a esto. ¿Para sacar qué? Interleuquinas, no. Dentro de las interleuquinas y las variables de macrófagos, miren todo lo que puede sacar un linfocito. Saca factores, encefalina, endorfinas, péptido vasoactivo, factor de crecimiento, hormonas tiroideas, dopamina, prolactina. Entonces se dan cuenta cómo esta palabra psiconeuroendocrinología viene a trabajar sobre el concepto de lo que queremos hacer con el paciente en una globalidad. Y empezamos a mirar esto. Hoy dijimos que todo era inflamación. Todo el tiempo empezamos a hablar de inflamación. Entonces el malo de la película se llama interleuquina 6. Esa interleuquina 6 que causa inflamación crónica de bajo grado está condicionado por el ambiente que tenemos. Esto es Japón, en los procesos de emociones negativas que tienen. Ellos no tienen emociones negativas, parece que no tienen emociones, porque esto es completamente neutro. Y en cambio, cuando estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de una posibilidad de emociones negativas que causa inflamación. Estamos mirando cómo es un contexto bilateral. Entonces, cuando el paciente va envejeciendo, vemos cómo esa interleuquina 6 se eleva, por lo cual es una inflamación crónica y por eso encontramos más patologías con la edad. Y la interleuquina 2 baja, que es la de las defensas. Cuando nosotros no tenemos interleuquina 2, no subimos. Por eso les comentaba lo del herpes, porque es muy raro que en un paciente joven tengamos una depresión inmunológica a partir de la interleuquina 2, que es la que diferencia y activa el sistema inmunológico. Pero tenemos que trabajar en conjunto para todo esto. Esto tiene un conjunto y una relación genética impresionante. Aquí lo que quiero mostrar es cómo una interleuquina 17 que crea la autoinmunidad, o un interferón que actúa sobre los procesos virales, o una interleuquina 10 y un TGF-beta que es desinflamatorio, tiene que ver con el estrés, deprivación de sueño, ambiente social, psicoestimulantes, antidepresivos, anticonvulsivantes y antipsicóticos. Una globalidad donde tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Y cuando ustedes ven esta serie de Netflix que se llama Zonas Azules, entienden un poquito más cómo se habla este contexto, donde tenemos los pacientes de más de 100 años que tienen actividades sociales, de ambulación muy importante, la actividad de pensamiento, actividad, una buena respuesta. Entonces, tenemos que mirar cómo la respuesta epigenética constituye lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando tenemos esta inflamación y este estrés y estos efectos, pues hay unos efectos sobre la piel, sobre el cerebro, sobre el corazón, el intestino, los músculos, las hormonas y los huesos, y básicamente sobre el sistema inmune. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender cuáles son los estudios y para dónde vamos. Si estoy aprendiendo a sacar el líquido interno y externo, ¿cuándo lo saco? Si quiero hacer una estimulación de un tejido, ¿cuál tejido y en qué momento? Si quiero colocar un medicamento, ¿en qué zona lo voy a colocar? Y cuando voy a manejar los receptores periféricos del dolor o neuropáticos, entender que los mismos receptores en el cerebro tienen otras cosas como la adaptación a la dopamina y a la adaptación a la dopamina y a la GABA, por lo cual hacen una respuesta de satisfacción. O sea, esto es un efecto opioide, como alguien me lo decía, cuando yo le coloco el neuropéptido al cerebro, el paciente se siente bien. Entonces, normalmente el paciente cuando está con los equipos a nivel transcraneal siente satisfacción y tranquilidad. Es importante mirar todo este concepto, cómo el cerebro viene trabajado del desmúsculo, lo que ustedes decían, y el sistema inmunológico. Entonces, un paciente que está inmunosuprimido, a uno siempre le dicen, es que mi paciente vive enfermo todo el tiempo. Oye, ¿qué? ¿Y qué actividad está haciendo?
o qué sobreactividad está haciendo, porque ya habíamos visto que la alta carga muscular puede causar bloqueos también y hacer una alteración dentro de la respuesta de crecimiento. Evidentemente empezamos a entender un poquito más de una interleuquina 6 basada en una fibromialgia, que ha tenido muchos conceptos de diagnóstico, donde tenemos dolor, fatiga, depresión y desórdenes del sueño, y que muchas veces viene a nivel central, cada día lo entendemos mal, que es un proceso de hiperactividad a nivel cortical y de dolor de respuesta inflamatoria a nivel cortical. Miren esta evidencia de una resonancia magnética funcional en un paciente con fibromialgia, cuando encontramos que hay regiones activadas en mayor cantidad en un paciente que tiene fibromialgia, miren el nivel donde está, mientras que tenemos un estímulo de control y un paciente donde el estímulo del paciente está en ese punto. Miren donde se encuentra el paciente fibromiálgico constantemente activo. Realmente son zonas específicas que cada día entendemos más y que es difícil. Allí tenemos que unir la medulación cortical entendiendo a dónde debemos actuar, porque cada zona es muy específica. Entonces habíamos visto que la estimulación a nivel profundo del cerebro, en la estimulación cortical para el dolor neuropático es muy importante. Acuérdense que la fibromialgia es un dolor neuropático nociceptivo, es un poco mixto y cada uno forma unos conceptos. Entonces este es lo primero que estamos intentando hacer actualmente, lo estamos haciendo en unión con la Universidad de Catanzaro. Estamos tratando de también tener a nuestro grupo de Cefine para hablar un poco de dolor y de la desensibilización cortical central, dependiendo de los dolores nociceptivos o neuropáticos que tengamos. Esto hemos visto la estimulación transcraneal para procesos de dolores específicos de difícil manejo a nivel periférico, y por eso en dolores del miembro fantasma que tenemos allí. Es neuroestimulación cortical para tener una respuesta. ¿Lo hemos obtenido? Sí, tuvimos un caso muy interesante y por eso empezamos los estudios de un paciente con una lesión cervical, como los que ustedes han contado, más de 4 cirugías, no controlado con absolutamente ningún medicamento, le hicimos tratamiento con diamagnetismo y fue totalmente un fracaso. No sirvió. El paciente no mejoró, no tenía una respuesta y llegando de Estados Unidos, porque vive en Estados Unidos, decidimos hacer una estimulación cortical a nivel del giro prefrontal y empezamos a ver una respuesta muy interesante donde el paciente al terminar la sesión con estimulación cortical había mejorado en 8 puntos en una escala análoga visual sobre 10. O sea, había mejorado bastante. Entonces, importante tener en cuenta esto que estamos teniendo. Sin embargo, hemos visto, como lo hablaba esta mañana Serafín, pues los diferentes estímulos que tenemos. Hoy tenemos no solo procesos invasivos, sino no invasivos. Tenemos ondas de choque, tenemos TMS, tenemos radiofrecuencia, tenemos estimulaciones específicas. Y aunque algunas han mostrado efectos secundarios, como inicios de convulsiones, sobre todo en la radiofrecuencia, son más específicas. El TMS es menos específico y he trabajado con ambos y me ha gustado el resultado que hemos obtenido frente a la no efectos secundarios de tener la terapia diamagnética dentro de todo esto. Lo que quiero mostrarles un poquito es que en esta estimulación transcraneal, en este estudio, estas pequeñas líneas azules son los nuevos neuronas o las respuestas para recuperación en las zonas nerviosas. Las zonas rojas son las que están perdiendo, las que están lesionadas, y las zonas verdes son las que están ganando. Como se dan cuenta, al final, después de la estimulación, las zonas rojas se ven totalmente disminuidas y tenemos esto a las 45 horas posteriores a la implantación. Por eso viste respuesta después de tu primera consulta con el paciente con lesiones de la médula espinal. Lógicamente, el punto más complicado es dónde le coloco, a dónde estimulo, porque como se dan cuenta, hay diferentes estudios para diferentes zonas. Y lo que entendemos es que depende del dolor neuropático y nociceptivo, estamos encontrando que la situación de estimulación es específica. Claro, hay equipos que nos dejan medir dónde es la zona, pero es muy sencillo, tomamos una resonancia, tomamos las medidas y hacemos directamente la zona de estimulación si así lo necesitamos. Pero entonces dijimos hay dolor y entonces esto es igual de sencillo. Imagínense que este paciente es un paciente con dolor de espalda, dolor de columna, y este es un paciente con dolor de migraña. Aunque activamos zonas, las zonas diferenciales son enormes y miren cómo influye en la parte frontal el paciente con dolor lumbar, que era muy distinto a lo que esperamos encontrar en la migraña. Esperamos encontrar más activo el cerebro inflamado en la migraña que en el paciente con dolor lumbar, y es lo contrario a lo que estamos mirando. La estimulación cortical nos ayuda también
a dolores de tipo migrañoso trigeminales que pueden tener la consecuencia no solo colocándolo sobre el trigémino, sino haciendo una adaptación, sobre todo porque son dolores crónicos que se vuelven de tipo mixto en este caso. En una lesión traumática neuronal, el microambiente es importante para hacer un concepto de neuropatología, por lo cual, si yo tengo a un paciente que acaba de ser lesionado en el cerebro, pues primero tendré que eliminar el líquido, más no el líquido interno. Las neuronas, como siempre lo digo yo, son como las arañitas, y es que cuando tú las tocas, ¿qué hace una araña cuando la tocas? La araña se contrae, se queda quieta. Hay unas arañas que rápidamente vuelven a caminar y otras que se demoran muchísimo en caminar. Nuestras neuronas cuando sienten baja en el oxígeno hacen lo mismo, se quedan quietas, cierran su membrana y esto es para protegerse. Si la dejamos mucho tiempo sin oxígeno y sin glucosa, pues va a morir y si la logramos recuperar está bien, pero si yo le saco el líquido a la fuerza, lo que voy a hacer es tener un problema de reparación neuronal. Entonces toca entender cuándo manejamos los líquidos. Esto se está basando para hacer hoy un estudio en la clínica más importante en Colombia, con una unidad de cuidado intensivo con 45 camas de unidad neurológica para utilizar la CTU Neuro en fases agudas o lesiones isquémicas. Lógicamente esto vendrá acompañado de lo que estamos haciendo con el que mayor hace rehabilitación en stroke, que es Serafín, y que pues esperamos que el resultado sea maravilloso. Sin embargo, esta mañana les decía yo que es importante todos estos conceptos que estamos hablando de las uniones en los axones, pero miren que esta interacción célula a célula se encuentra directamente intercediendo en la parte de comunicación neuroaxonal periférica, sea axón-axón o no axón-neurona. Y esto tiene que ver con el control inflamatorio de interleuquina 10 y el TGF-beta, haciendo la STAT induction que ya habíamos visto esta mañana para tener un control. Entonces es importante el concepto del endotelio en la barrera hematoencefálica y lógicamente el concepto de regulación endotelial mesenquimal. Pero aquí viene un punto muy importante. La Sociedad Americana de Estimulación Transcraneal pone como tratamiento 1A la estimulación transcraneal en pacientes con ansiedad y depresión. Qué pena, es que solo hablé ayer de 8 horas y hoy he hablado un poquito, entonces 8 horas de toda la parte de ansiedad y depresión. Es tratamiento 1A en estos pacientes con estimulación transcraneal, por lo cual, basado en eso, es otro punto, lo estamos haciendo con el Centro Europeo de Investigación, básicamente el concepto de la alteración psiconeurológica, la parte de ansiedad y neuroinflamación. ¿Neuroinflamación por la ansiedad? Sí. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es un concepto que tradicionalmente en estrés llamamos los 6 pasos. Entonces yo tengo mi automóvil o mi coche aquí aparcado afuera y me vienen a decir que está robado, yo me asusto, primer evento, corro, segundo evento, quiero mirar lo que está pasando, llego donde estaba el coche, no lo encuentro, digo alguna grosería porque estaré de mal genio, es el evento tope de esto. Después digo, bueno, no hay nada que hacer, llamo a la policía, empieza a bajar y termina en una adaptación a nivel de los neuropéptidos. Eso debería suceder, por lo menos en nuestro país, cuando tú sales de casa a través del tráfico, de llegar tarde, de que todo va un poco estresado, pues esto va subiendo y va causando que este punto donde teníamos una ansiedad fisiológica pase a una ansiedad patológica donde ya no tenemos el proceso de prestación. Entonces esto se llama disestrés. Nosotros tenemos que vivir euestrés. El euestrés, como ustedes han estudiado, como fueron a la universidad, como llegaron para poder salir adelante. Y el ejemplo perfecto es cuando ustedes van manejando y se atraviesa un perrito. Si se atraviesa el perrito, normalmente yo freno, muevo el carro desde que no esté aquí alguien, no esté atrás, que me vayan a estrellar y logro no atropellar al perro. Pero cuando tengo disestrés, los cambios son diferentes y los procesos de la respuesta son diferentes. ¿Cómo? Si va pasando el perrito, puede que yo frene a una cuadra y todo el mundo quede así y diga, casi atropello al perro, y el perro está a una cuadra, todavía no lo voy a atropellar. O lo contrario, voy pasando, atropello al perro y después digo, lo atropellé. Entonces, son cambios dentro del proceso de ansiedad que hacen un concepto bipolar para poder responder a todo esto. Evidentemente, todo esto muestra una rigidez de la matriz a través del concepto de lo que yo les decía, un camino de plasticidad epitelio-mesenquimal. O sea, yo ya no necesito siempre las células madre mesenquimales maravillosas porque puedo responder al cuerpo haciendo estimulación. Esto lo estamos estudiando en laboratorio para poder mirar los cambios hacia células mesenquimales y hacer de una célula mesenquimal una diferenciación específica al tejido de lo que estamos queriendo manejar.
Lógicamente, hay unos componentes nucleares de mecanotransducción. Ya sabemos que no solo estamos manejando la matriz, la membrana, si hoy estamos manejando el citoesqueleto y los poros nucleares. Creemos que podemos llegar un poco más allá y mirar qué es lo que está ocurriendo realmente en estos targets. Pero esto es importante y es que a través de la mecanotransducción empezamos a entender que no todos los tejidos tienen las mismas capacidades de mecanotransducción. La mecanotransducción tiene presión hidrostática, fuerzas tensiles, fluido dentro de estimulación y rigidez de la matriz extracelular. Y esto nos deja entender cuáles tejidos tienen y cómo tenemos que manejarlos dependiendo de lo que maneje. Yo no puedo manejar un fluido cuando el fluido está totalmente cortado, digamos, en la piel, ¿sí? No puedo manejar una rigidez de matriz cuando la rigidez de matriz la estoy encontrando casi en todos, pero normalmente cuando es poca. Entonces, eso tenemos que encontrar la presión hidrostática. Miren que en la piel es una célula muerta, es una capa córnea. ¿Yo qué le dreno a una célula muerta? Entonces, es importante entender los conceptos de matriz para saber lo que yo voy a hacer con el equipo dentro del contexto. Pero todos los tejidos lo tienen. Hay 6 caminos que empiezan a hacer el proceso de reparación y regeneración, proliferación, unión a otras células, adhesión, migración, transformación y depósito de la matriz extracelular. Ese es el camino normal que tenemos, que formamos en 3 meses, es el punto. Y parte cada tejido, cada célula, miren cómo está, cómo entran si se acuerdan un poco esta mañana que decíamos que la membrana se activa, el citoesqueleto se activa, las integrinas se activan o los receptores están transmembrana, pues cada celulita, aquí hepática, aquí hay fibroblasto, la célula muscular, tiene una respuesta y esos receptores, esos mecanorreceptores ya están estudiados. Nosotros simplemente estamos mirando cuáles y qué debemos hacer y eso depende de la estimulación específica del tejido que tengamos. Si yo estimulo la vibración específica, lo que vamos a tener es esto, como en este caso, en el tejido urinario, estamos trabajando directamente en los sensores neuronales, en los piezo-2. Y allí es donde estamos encontrando los estudios que estamos haciendo en estos momentos en disfunción en vejiga urinaria, en incontinencia vesical hipotónica. Lógicamente, tenemos todo este concepto donde la idea es controlar la apoptosis, la migración, la proliferación, el depósito y la sobrevida en la angiogénesis a través de estas integrinas, de estos receptores transmembrana mecánicos y lograr estos controles de la interleuquina 17, que es la que forma la autoinmunidad. Por eso se habla tanto de control de autoinmunidad. Ese es un proceso fibrótico, lo que debemos controlar es lo contrario de lo que estamos mirando. Entonces estamos trabajando en hemidesmosomas, en las uniones y en la longevidad. Evidentemente la regeneración y la longevidad van de la mano. No soy fan, así como también lo hablaba Estefano, que no es fan de la estética, yo tampoco lo soy, pero da pasta. Entonces ese punto es interesante porque da longevidad, porque nos ayuda, porque nos tiene y definitivamente aquí estamos encontrando un apoyo en la parte de rejuvenecimiento a nivel de las células madre y la terapia diamagnética. Esto fue lo que hablamos esta mañana, las uniones intercelulares a través de las TGF-beta y la magnetotaxis. Para esto empezamos a entender la neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad tiene 2 características, una neuroplasticidad fisiológica y una plasticidad patológica. La patológica es relativamente sencilla. Si yo me lesiono en una persona sana, con mover el brazo estoy estimulando la plasticidad neurológica. Pero soy una persona sana totalmente, ¿cómo hacer para que seas más inteligente? Pongámoslo en ese contexto. Entonces, era importante estimular y evaluar qué era lo que estábamos haciendo con los estudios, tratando de hacer una astrogénesis y, lógicamente, una oligodendrogénesis para estimular básicamente la reparación del tejido cuando está lesionado y encontrar estos cambios. Claro, esto toca hacerlo en biopsias o en cultivos, porque pues en el cerebro es un poco complicado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos potenciar cambios neuroquímicos, neurogenómicos y proteómicos dentro del cuerpo para poder producir BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, factor de crecimiento vascular epitelial, factores neurotróficos como la neurotrofina 3, la neurotrofina 4, el factor en crecimiento insulínico tipo 1, que es uno de los que está en déficit en el paciente con Alzheimer. Entonces, ahí ya tenemos una respuesta. ¿Y cómo se hace? Miren, en el 2011, estamos hablando de hace mucho tiempo, responde a entrenamiento, lesión, rehabilitación, farmacoterapia, terapia eléctrica o magnética y, lógicamente, células madre o estimulación terapia génica.
Aquí lo estamos uniendo a lo último, lógicamente ya no hacemos estimulación eléctrica como lo hacíamos antes, por aquello de que quemamos uno que otro cerebro, entonces pues decidimos no quemar más cerebros. Y aquí estamos viendo cómo el proceso de interacción inflamatoria de un total sellamiento de la respuesta inflamatoria causa un control dentro de la inflamación neuronal. Esto es lo que encontramos con un paciente que está estresado e inflamado. Normalmente tenemos una hiperactividad del eje hipotálamo adrenal. Ese eje hipotálamo adrenal se divide en la parte psiconeuroendocrinológica, donde hay aumento de la CTH y el cortisol, estrés, disminución del 5-hidroxitriptófano, básicamente disminución de la serotonina, que va a convertirse, por lo cual hay síndromes depresivos mayores. Y tenemos un aumento del NFK-beta, que hace una translocación para aumento de la interleuquina 6, inflamatoria, interleuquina 1, fase aguda, factor de necrosis tumoral, para estimular los CD8 y los CD4 en este caso, y hacer una inflamación crónica. Entonces vemos cómo un paciente que empieza con una depresión crónica, empieza con inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado causa una disminución de los factores neurotróficos, neurotrofina 3, neurotrofina 4 y factor neurotrófico derivado del cerebro. Hace una disminución en la reparación neuronal, ya no se repara el cerebro. Hace una apoptosis porque no hay reparación. Y empezamos a ver que esta es causada por la interleuquina 6. Y se acuerdan que el envejecimiento aumenta la interleuquina 6. Entonces, por eso es que cuando nos sentimos viejitos decimos, a mí ya se me olvida todo. No debería olvidarse si no estás con un proceso de focalización y si no tienes un proceso inflamatorio. Pero evidentemente esto causa otros puntos donde empieza a tenerse unas alteraciones directamente del triptófano y la idonelamina, que son estas características. Baja el triptófano, baja el 5-hidroxitriptófano, empieza a aumentar el envejecimiento, los nodulillos neurofibrilares, las APOE4 se activan y eso hace que tengamos neurotoxicidad, atrofia del hipocampo y lógicamente por último una demencia de diferentes tipos. Entonces teníamos que controlar ese proceso inflamatorio para llevar el contexto y por eso fue que se hizo las primeras terapias con ondas de choque transcraneal con muy buen resultado y hoy estamos haciéndolo en conjunto para tener el resultado que tengamos. Lógicamente es una estimulación con magnetoterapia para estimulación de los astrocitos. Esos astrocitos manejan muchas funciones cerebrales desde el proceso de potencial de comunicación hasta la reparación cerebral. ¿Y qué hicimos? ¿Cómo analizarlo? Porque es que la resonancia en un paciente con demencia, excepto que esté demasiado avanzado, que tenga una funcional que cuesta aproximadamente unos $5.000, pues de resto quedó como un poco perdido. Entonces nos unimos a un grupo que es canadiense para poder estudiar estos procesos durante los diferentes días donde tenemos la velocidad de comunicación neuronal, el tiempo de percepción, la conectividad, la diferenciación, la plasticidad, la fatiga, el foco a nivel de la neurona. Y esto es con un equipo supremamente sencillo y empezamos a entender cada uno de los conceptos y mirar cuál era la respuesta que tenían. Son los cambios que se van viendo directamente en todos los pacientes y esto es lo que encontramos en un paciente al comenzar y al finalizar una terapia transcraneal. Inmediatamente se hace 20 minutos antes de la terapia y media hora después de la terapia transcraneal, porque algunos pacientes se levantan y están un poquito, dicen, me siento como si estuviera un poco embotado, como un poco mareado, y a los 15 minutos normalmente pasa. Pero miren las respuestas que se dan, las pocas que teníamos en trabajo están supremamente activas, los focos empezaron a mejorar, tuvimos unas mejorías interesantes como en algunos pacientes, y eso activó el que hoy tengamos los estudios que tenemos el equipo en Catanzaro y en Colombia para poder estudiar estos conceptos. Pero entonces, ¿en qué estudiamos? Resulta que hay una enfermedad que se nos ha vuelto un complique y que era una enfermedad huérfana o rara cuando la empezamos a ver. Y se llama autismo. Hoy día 1 en 68 niños es autista o está dentro del espectro, porque es que es otro cambio, ¿no? Antes el autista era muy claro, hoy el espectro, seguramente yo hubiera sido autista de chiquito, entonces esto cambia mucho el contexto y hace que tengamos lógicamente más en niños que en niñas, tenemos una actividad específica. Esto ha ido aumentando, en el 2016 era 1 en 50, hoy en algunas partes del mundo, dependiendo también de la contaminación, se ve esto, como en New Jersey, que está 1 en 41, mientras que en Colorado está 1 en 92. Este es un concepto difícil de manejar, hay etiologías primarias y secundarias. Primarias cuando solo tengo la patología, secundarias cuando tengo otra enfermedad concomitante al autismo, y mostramos lógicamente que pueden estar dentro del espectro alteraciones de desórdenes de aprendizaje, hiperactividad y falta de atención, de retardos mentales y desórdenes de personalidad.
Claro, esto tiene que ver con el microbioma, con la inflamación, con las vacunas, con la toxicidad. Y lógicamente lo que estamos encontrando es una normalidad en el hipocampo, tradicionalmente en la amígdala, donde vemos además que el cuerpo calloso, conforme con la edad, va teniendo unos cambios importantes en comunicación, va teniendo unas falencias importantes que al comienzo eran muy buenas y se van perdiendo directamente. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que deberíamos trabajar en estos pacientes? Ganglios basales, hipocampo, amígdala, corteza, cerebelo, cuerpo calloso, que nos dan un cambio para poderlo trabajar, y allí empezamos a trabajar con nuestros niños. ¿Basados en qué? En mirar qué pasaba. Resulta que hay un estudio que nos muestra que los microtúbulos internos de los axones eran importantes en los pacientes con autismo. ¿Por qué? Ustedes han visto estas imágenes donde muestran que los neuropéptidos caminan sobre los microtúbulos, van haciendo así hasta que llegan al final del axón y se liberan, ¿cierto? Pues estos caminan básicamente porque tienen una tubulina que está fragmentándose y que tiene un lado lábil y otro estable, y esto es dado por un campo diamagnético. Entonces se vuelve muy interesante encontrar un lado estable y un lado lábil, pero lógicamente donde vemos que las enfermedades empiezan a tener el lado mucho más lábil, encontrando una microtúbulo anormal, por lo cual cuando yo tengo mi neuropéptido, camino, me quedo a la mitad del camino, no me degranulo y no tengo la actividad, no hay comunicación. Entonces ustedes se dan cuenta que el niño con autismo entiende pero no puede expresar muchas veces lo que quiere, y basado en este concepto de las microtúbulos diamagnéticos empezamos a hacer una estimulación para entender cuál es la respuesta. Además de eso, hablábamos de posibilidades y alteraciones vasculares en estos pequeñitos. Entonces empezamos a hacer análisis con evaluación transcraneal vascular para entender qué pasaba. Y miren lo que empezó a pasar, interesante. El flujo mejoraba bastante, inmediatamente terminábamos la terapia, ampliaba mucho el flujo vascular. Miren la fuerza del flujo vascular. Esto lo analizábamos de esta forma y miramos la mejoría que tenía dentro de cada una de las arterias cerebral media, derecha, izquierda, anterior y posterior, donde teníamos un flujo mucho más amplio, y el flujo ya habíamos dicho que es una presión específica dentro de la matriz que es parte de la mecanotransducción. Entonces estamos trabajando sobre esto y basado en eso primero sacamos un estudio de la seguridad del tratamiento transcraneal en los pacientes en enfermedades huérfanas y raras, que es lo que yo manejo básicamente. Entonces yo tengo una situación, es que mis pacientes tengo a veces uno de la enfermedad, porque tengo pacientes de novo, o sea, que solo tienen la enfermedad de ellos en el mundo. Entonces es difícil porque no sabemos qué le va a pasar al paciente, no tenemos ni idea, y es darles una opción dentro de lo que estamos tratando de mejorar. Y basado en este estudio que ya se había hecho, donde se hizo en pacientes sanos, o sea, lo que necesitamos estimular es la plasticidad a nivel fisiológico, no patológico, y ver una respuesta, pues decidimos empezar a trabajar. Esta fue nuestra primera CTU neuro. Empezamos a colocarle a nuestras enfermeras a ver si mejoraban. No, no mentiras, no, pero sí, a mirar que si matamos a una enfermera de nosotros. Entonces empezamos a estimular con una respuesta muy adecuada. Este es el software que tenemos para cerebro, es muy bonito, nos deja trabajar sobre cada zona cerebral. No trabaja sobre dolor, sino sobre temblor, bradiquinesia, rigidez muscular y problema postural. Esta es nuestro cabezal actual, donde tenemos 4 coils, 2 dentro de la almohadilla y 2 que están para colocarlos específicamente en la zona del paciente. Se pueden apagar los de arriba para poder trabajar sobre el paciente. Y empezamos a tener nuestros pacienticos. Estos eran los pacientes con autismo, no era fácil al comienzo tenerlos allí, por eso las estimulaciones iniciales las hacíamos con CT omega 20, porque si yo le quito el resorte a la CT omega 20, el niño al comienzo empieza a quitarse, pero ya después, mientras le tenga un programa de televisión, un video, pues no tengo problema porque lo estoy haciendo. Pero ya después de 3 o 4 sesiones se dejan acostar porque ya no le tienen miedo al sonido. Este no suena tanto, pero suena por tener los 4 coils, va sonando constantemente. Ahí está viendo televisión este campeón. Son niños que se dejan trabajar. Este es un niño con una parálisis cerebral, el primero, no es un autismo. Y empezamos a ver que niños que empiezan que no se va a borrar esa imagen. Qué pena, no sé por qué salió así. Total, el niño empieza a andar en su patineta, que no lo hacía antes, empieza a tener controles motores mejores, empieza a relacionarse con su medio. Voy a pasar el siguiente. Son niños que no antes son aislados. Este es lo que nos manda la mamá, mirando cómo el niño se integra con los otros niños posterior al tratamiento. Y este primer video es muy lindo, porque el niño con autismo es el que está viendo al otro que está llorando.
Él no se relaciona absolutamente para nada con los otros chiquitines y lógicamente empieza a mirarlo y tiene un punto de entendimiento y relacionamiento a tal punto que lo abraza. Eso ya es desde nuestro neuropsiquiatra, lo refiere, pediatra, dice que este es un evento de un yo actuando en la interacción, es muy positivo. Este chiquitín que sigue acá, que no se puede reproducir el archivo, qué lindo, es que no hablaba y empieza a cantar. Es muy común que nos suceda esto, porque los niños sí graban, ellos no tienen parálisis cerebral, entonces ellos graban y lo que empiezan es a empezar a sacar la información. Y esta niña, pues acá empieza a hacer sus tareas, que no se quedaba quieta primero en la silla, y empieza a hacer sumas, como lo están viendo allí. La niña no tenía una interacción a nivel de educación. Pero además de esto, lógicamente, empezamos a tener, esta es una lesión medular por un accidente, le cae una roca encima, él trabajaba en petróleo y queda totalmente cuadriparético. Aquí ya había avanzado, soy muy sincero, porque no se movía. Empezamos con células y terapia diamagnética estimulando directamente la médula y empezamos a ver respuestas tan interesantes donde sus brazos también estaban afectados y pues empezamos a ver sostén de tronco en esta imagen. Y este es un niño que por lo cual pensamos que el stroke es muy importante para nosotros. Muchacho de 19 años entrando en su universidad, sus papás muy felices le regalaron un carro y desafortunadamente él decidió que el carro podía combinarse con alcohol y tuvo un accidente terrible. Cuando me enviaron el electroencefalograma porque lo iban a desconectar, yo le di actividad, les dije háganle un segundo electroencefalograma, si tiene actividad no lo pueden desconectar porque no tiene muerte cerebral. Efectivamente no tenía muerte cerebral, pero este era el campeón que vimos al comienzo. No tenían los recursos para hacer unas células madre ni absolutamente nada más, entonces decidimos traerlo exclusivamente para la terapia diamagnética. Eso es lo que hacía un poco de tener la respuesta. Y este es Sebastián empezando al mes y medio de haber colocado la primera sesión a tomar juguito solo. Un niño que no tenía nada de respuesta, empieza a jugar este juego, no me acuerdo cómo se llama, pero este juego, no sé por qué pasa que este sí, este no. Y aquí este es un video muy bonito que me manda la mamá, él comiendo solo, tratando de tener una autonomía en un niño que lo que se había dicho es que no podía tener recuperación, posiblemente movilización de ojos y nada más. Lógicamente, como se dan cuenta, le quitan la traqueotomía, la gastro. Este video no sé qué pena, allá se pone la gorra solo. Y bueno, esto es lo que tenemos, como se dan cuenta, muy interesante. Es un niño que hoy ya está muchísimo mejor, esto es 3 meses después de la lesión cerebral. Hoy se le hace cada mes mientras vamos en recuperación más activa. Y este paciente es nuestro némesis, no él, la enfermedad. Yo creo que comencé en esta área básicamente por una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, donde no hay nada que hacer y el paciente entra en una situación muy agresiva en poco tiempo, es una cárcel en vida, es muy complicada. Hemos trabajado con células, algunas detenemos, lo modificamos, se vuelve neurona motora superior o inferior, pero pues en este paciente llegó, volvemos a ser el familiar de una de nuestras auxiliares, entonces no tenían los recursos, no podía, como se dan cuenta, tenía oxígeno, porque no podía respirar, empieza a tener una respuesta de oxigenación importante, sirve, no sirve, bueno, esta sirve, que es interesante que empieza a mover sus brazos, empieza a movilizar, ya no tiene oxígeno como se dan cuenta, está feliz mostrándonos su video y no aparece el otro video. Total, se está levantando, está caminando con ayuda y su evolución de ELA se modificó 100%. También estamos haciendo estudios en EPOC, en todas las partes de fibrosis pulmonar crónica, basado en lo que teníamos y basado en estos conceptos, vemos esto. Miren, yo los he oído muchísimo y alguien me decía, eso de líquidos, ¿cómo funciona? Si era, además de lo que ustedes han visto en el váter que sale a nivel de los drenajes en las cirugías. Este hombre es un 10º dan de karate, trabaja en una empresa con la cual yo soy asesor científico, estaba preparando el matrimonio de su hijo, se cayó, se inflamó la mano, lo mandé a tomar una radiografía y tenía una fractura desplazada del carpo, tocaba hacer cirugía, el cirujano hermano lo vio, le dijo vamos a colocar tornillos y olvídate de tu karate de por vida, porque no puedes volver a golpear con tu mano, lógicamente estaba moradísima. No tengo las imágenes antes, les pido excusas, pero llega a nosotros básicamente por dolor. Entonces le dije, ven, te haces la terapia, le hice terapia para el dolor, le drené la inflamación,
2 días después va para sus salas de cirugía, el doctor lo ve y le dice, tú estás muy desinflamado, quiero otra nueva radiografía. Llega la radiografía, el líquido desapareció, el hueso se movió y volvió y quedó totalmente localizado. Por lo cual le dice, no toca operar. Esto es parte de la radiografía, donde en 25 de agosto, que fue cuando no lo operaron, tenía lógicamente la fractura transversa, completa a nivel de la base de la apófisis estiloides, y en octubre 3, que no han pasado ni 2 meses, ya no hay ni siquiera señal de la fractura. Entonces, es un punto muy interesante lo que estamos viendo. Esta es la zona de la radiografía, la última radiografía que estamos viendo. ¿Ok? Y esta parte de estimulación visceral sensitiva para magnetoterapia fue por lo cual hoy estamos trabajando en colitis. Paciente con una colitis ulcerativa, 12 veces iba al baño, con sangrado, calprotectina en más de 2000, que es el nivel para mirar las inflamaciones gástricas. Le hicimos, no voy a poner que esto fue único, al comienzo le hicimos células madre, mejoró, ya iba 3 veces al baño, pero el gastroenterólogo lo revisa y le dice, mira, tienes todavía la calprotectina en 800, lo normal es 110, por lo cual, pues nada, tienes que seguir los medicamentos, no estás sangrando, estás con una deposición normal en frecuencia, pero estás todavía con la actividad inflamatoria, por lo cual vuelve a Colombia, vivía en Estados Unidos, y le hacemos unos estudios histológicos encontrando una reposición de la membrana, y encontraron una calprotectina que estaba en 800 y con 2 semanas de tratamiento baja a 220. No llegó a la normalidad, pero eran 2 semanas de tratamiento. Interdiario directamente sobre colon. Evidentemente lo que tenemos en dolor bajo espalda, hoy lo que estamos haciendo es un estudio, en vez de hacer infiltraciones directas, las hacemos con colocamos el corticoide y el anestésico local con una guía ecográfica y lo penetramos a la profundidad que necesitamos con el equipo. No llegamos allá con la aguja, por lo cual no hacemos procesos de dolor importantes. Son manejos de dolor regional complejo, que creo que es lo que más hemos visto nosotros, básicamente enviados por colegas que han hecho algún procedimiento quirúrgico y quedan con dolor regional, con una respuesta en todos de más del 80% de mejoría. Estos son los estudios que ustedes han visto. Básicamente, esto es lo que estamos haciendo, estas son las nuevas cosas, el futuro es grande, pero también les pido un poquito de calma. Veo que a veces escriben, ¿qué puedo hacer para esto? Déjenme, sacamos estudios, porque las sociedades internacionales en cada una de las áreas piden unas evidencias que estamos recolectando para poderlo sacar. Hoy la CT1 Neuro tiene más de 400 pacientes en estos momentos, hoy tenemos más de 500 pacientes estudiados en diferentes áreas y creemos que tenemos un resultado muy bonito, sobre todo en niños con deficiencia neuronal. Queremos invitarlos, ¿funciona? No funciona un momento. Ya, queremos invitarlos al primer congreso realizado por la Sociedad Internacional de Terapia Diamagnética en Catanzaro, en la Universidad de Catanzaro, en Italia. Lo hacemos allí porque es el centro de la sociedad internacional, allí es donde está su institución gubernamental. Es una sociedad que maneja, como ustedes se dan cuenta cuando salen y encuentran allí un slide donde está básicamente mecanobiología, maneja inteligencia artificial y física cuántica, no solo a través de la diamagnética, sino de todo tipo de tecnología para darle una opción a los pacientes. Son 3 días donde habrá algo de prácticas, pero es mucho, estamos hablando un punto científico, hablaremos más de la ciencia, del encuentro, de lo que hace el diamagnetismo, de cómo llega, de los resultados y también de los resultados clínicos que hemos obtenido, algunos que esperamos, como yo los acabo de ver, que podamos terminar. Yo veo muchos pacientes para una nueva resonancia y poder publicarlos directamente. Recuerden que la Perizo Academy y en este caso la Sociedad Internacional de Terapia Diamagnética nos lleva a poder tenerlos en acompañamiento en estudio. 12, 13 y 14 de septiembre de este año tendremos este congreso, esperemos que podamos tenerlos allí en un auditorio, como se acaban de dar cuenta, maravilloso. Entonces, esperamos, es un evento muy científico donde más que el proceso de simplemente qué estoy haciendo, es cuáles son los cambios y qué encontramos a nivel de los tejidos. Y segundo, yo los invito también y este funciona, gracias, al primer congreso iberoamericano, por lo cual entramos Brasil, Portugal, España y todos los países de América,
de terapia diamagnética y medicina regenerativa los días 21 y 22 de junio en Bogotá, Colombia, en la Universidad del Rosario. Tendremos 28 speakers, de los cuales 13 son internacionales. Estarán los directivos y presidentes de entidades de medicina regenerativa, de dolor, de estimulación transcraneal, de biotecnología en la impresión 3D y lógicamente la diamagnética, que es pues nuestra mamá en todo esto. Muchas gracias a todos, muy amables, y espero que haya sido de mucho aprendizaje y muchas cosas buenas este congreso.